Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Hoy sigo con alegría compartiendo la palabra de Dios, ya que estas enseñanzas nos muestran un panorama general de la Biblia y nos hacen entender cómo Dios ha intervenido en las diferentes épocas para bendecir y guardar a su pueblo. Hoy quiero hablar acerca de la dispensación de la ley, que comienza con la salida del pueblo de Israel de Egipto y llega hasta la época en que Cristo fue crucificado. Esta dispensación es la dispensación más larga para el pueblo de Israel. Abarca alrededor de 1500 años. Encontramos allí que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, como mencioné en el programa anterior, pero para demostrar Dios que Él era el Señor de la tierra y de su pueblo, se manifestaron 10 plagas contra Egipto y contra su jefe o gobernante, que era el faraón o los faraones. Y allí entonces encontramos que la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y como tal, Faraón dio la orden de que ese pueblo saliera, y el pueblo celebró la Pascua matando un corderito y untando la sangre del cordero en las puertas para señalar que ahí había redención, y cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en ese lugar. Pero en los hogares de los egipcios, en todo hogar, había muerto el primogénito en la familia. El pueblo salió y empezó el proceso de ir a la tierra prometida, pero encontraron el primer escollo, que fue el paso del Mar Rojo. Sin embargo, Dios, obrando un milagro que nunca, ni antes ni después ha ocurrido, abrió las puertas, abrió las aguas del mar y pasaron por tierra seca al otro lado, y los egipcios los siguieron, pero ellos fueron ahogados cuando el mar se volvió a juntar, y los egipcios, el ejército de Faraón con sus carros y caballos, quedaron ahogados en ese mar. Siguieron el proceso y llegaron al Sinaí, donde Dios les dio la ley y muchas instrucciones para seguir el proceso hacia la tierra prometida por el desierto. El Señor, de una manera muy especial, dio las leyes y mandó fabricar el tabernáculo con un diseño celestial, y nos dice que allí Moisés y el pueblo lo construyeron. Dios dio provisión sobrenatural, dándoles agua, comida como el maná, y dándoles salud todo el tiempo, y dice que sus vestidos no se desgastaron, ni el calzado de sus pies, así que pudieron estar 40 años en el desierto. Luego, en ese espacio, encontramos que Moisés los guió y los dejó a las puertas de la tierra prometida. Josué, su reemplazo, llevó este pueblo, cruzaron el río Jordán de una forma milagrosa, y pasó ese pueblo derrotando a la primera ciudad, que era Jericó, con otra intervención sobrenatural de parte de Dios al caerse los muros de Jericó. Y de esta manera entraron a la tierra prometida. Como aquí tengo que resumirlo, tengo que mencionar solamente la conquista por cerca tal vez de 70, 80 años. Después vinieron los jueces y después los reyes, según las crónicas de Israel. Y encontramos allí entonces que el pueblo de Israel organizó un pueblo como las demás naciones, sin entender el llamado de Dios para que ellos fueran un pueblo especial donde Dios reinara. Ellos quisieron ser mejor como las demás naciones, y esos pueblos de Israel fracasaron. El pueblo de Israel se dividió en dos.
La parte norte se llama el reino de Israel y el reino del sur se llama Judá. Tuvieron luchas, guerras, enfrentamientos, y ese pueblo terminó con una verdadera crisis. Los del norte fueron invadidos por los asirios y las 10 tribus que formaron ese reino se desorganizaron y desaparecieron en cierta forma, y hasta la fecha no han vuelto a ser tribus organizadas. Las 2 tribus del sur, que fue Judá y Benjamín, ellos mantienen todavía el reino de Judá y hoy día se conoce como el reino de Israel. Pero ellos sufrieron también por causa de la idolatría y el pecado. Fueron llevados a Babilonia y tuvieron que estar cautivos 70 años para aprender que no se deben adorar imágenes, y ellos aprendieron la lección, pero tuvieron que pasar bajo el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, después el imperio griego de Alejandro Magno y finalmente el imperio romano. Cuando Cristo vino, estaban bajo el imperio romano en una verdadera crisis, y como tal, en esas condiciones vino Cristo y comienza una nueva etapa que será el tema de nuestro próximo programa, como la dispensación de la gracia. Tengo que correr en este asunto porque hay mucha historia y no puedo entrar en detalles, pero espero que analicen el panorama general para entender la historia del pueblo de Israel y luego de la iglesia cristiana, que veremos en el próximo programa. Bendición para todos y espero que Dios les siga guiando y bendiciendo en sus vidas. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.